Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo especial con el Señor. Y es especial porque Dios está presente, porque Él nos garantiza que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él se manifiesta, Él se presenta en medio de nosotros. Por eso estamos contentos, por eso le damos gracias, porque podemos tener un ambiente verdaderamente glorioso ante la presencia de nuestro Dios. Y este es el buen momento para considerar que el importante en nuestra reunión es el Señor Jesucristo, que podemos considerar que el motivo de nuestra reunión es Él, y que también nosotros estamos dispuestos porque deseamos recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros en esta oportunidad. De manera que le damos muchas gracias por cada hogar que se abre a esta señal y por aquellos que lo harán en lo sucesivo a través de los medios de difusión de contenidos en donde estamos presentes y donde le damos gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de compartir su verdad, su palabra, su presencia y el gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Les invitamos, después de darles la más cordial bienvenida, les invitamos a que juntos dediquemos nuestro tiempo delante de nuestro Padre Celestial. Señor y Dios, gracias por este tiempo. Nos gozamos de saber que tú estás con nosotros. Te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos en tu nombre. Sabemos, mi Dios, que la importancia de este momento es tu presencia. Esa es la importancia. Y nosotros estamos disponibles para que hables a nuestro corazón, para que tu presencia se manifieste en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y que podamos impregnarnos no solamente de tu amor, de tu misericordia, de tu paz, sino también, Señor, recibir lo que tu Espíritu quiere revelar a nuestro corazón. Te damos pues muchas gracias por poderlo hacer con libertad. Queremos bendecir cada uno de los lugares donde se está compartiendo tu palabra. Te damos gracias porque cada día somos más aquellos que estamos sirviéndote a través de tu palabra. Simplemente te rogamos, Padre, que tú bendigas, que unjas la enseñanza, las diferentes lugares, localidades donde se están manifestando tu palabra, donde se está hablando de ti, de tu amor, de tu poder. Que cada uno de esos lugares pueda ser guiado por tu Espíritu Santo a través de sus líderes, de sus servidores, que puedan ellos hablar directamente de parte tuya, Señor, haciendo a un lado todo aquello que son doctrinas humanas, incluso engañosas, que vienen de las tinieblas. En el nombre de Jesús, gracias, porque podemos estar seguros, tranquilos, en paz y dedicar nuestro pensamiento, nuestra atención a lo que tú quieres presentarnos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por estar con nosotros, Señor. Ahora te rogamos que recibas nuestro canto. Queremos hacerlo para alabarte, para bendecirte, para exaltarte y reconocer que tú eres el mayor en medio de nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios, como decimos, con su palabra, como siempre lo hacemos.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas nuevas son. Las viejas pasaron, he aquí todas nuevas son. Nuevas son. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas nuevas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas nuevas son. Nuevas son. El Señor es Cristo, el mayor es Cristo, el Maestro es Cristo, mi Salvador es Cristo. Si alguno está en Cristo, es un embajador. Si alguno está en Cristo, es un embajador para rogar al mundo, reconcíliate con Dios. Para rogar al mundo, reconcíliate con Dios, tu Creador. El Señor es Cristo, el mayor es Cristo, el Maestro es Cristo, mi Salvador es Cristo. El Señor es Cristo, el mayor es Cristo, el Maestro es Cristo, mi Salvador es Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas nuevas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas nuevas son. Nuevas son. Si alguno está en Cristo, es un embajador. Si alguno está en Cristo, es un embajador para rogar al mundo, reconcíliate con Dios. Para rogar al mundo, reconcíliate con Dios, tu Creador. El Señor es Cristo, el mayor es Cristo, el Maestro es Cristo, mi Salvador es Cristo. El Señor es Cristo, el mayor es Cristo, el Maestro es Cristo, mi Salvador es Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva
nueva criatura es. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu obra, Señor, en beneficio de nosotros. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. De mi maldad me perdonó, pues mi pecado Él borró. Sangre preciosa me lavó, toda mi culpa Él llevó. De mi maldad me perdonó, pues mi pecado Él borró. Sangre preciosa me lavó, toda mi culpa Él llevó. Puedo vivir en libertad, puedo amar y disfrutar. Su obra gloriosa me salvó y vida nueva Él me dio. Puedo vivir en libertad, puedo amar y disfrutar. Su obra gloriosa me salvó y vida nueva Él me dio. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. De mi maldad me perdonó, pues mi pecado Él borró. Su sangre preciosa me lavó, toda mi culpa Él llevó. Siempre y por siempre le amaré y con mi voz proclamaré que con su eterno amor me vio. Mi vida por siempre Él cambió. Siempre y por siempre le amaré y con mi voz proclamaré que con su eterno amor me vio. Mi vida por siempre Él cambió. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. De mi maldad me perdonó, pues mi pecado Él borró. Su sangre preciosa me lavó,
toda mi culpa Él llevó. Puedo vivir en libertad, puedo amar y disfrutar. Su obra gloriosa me salvó y vida nueva Él me dio. Siempre y por siempre le amaré y con mi voz proclamaré que con su eterno amor me vio, mi vida por siempre Él cambió. Siempre y por siempre le amaré y con mi voz proclamaré que con su eterno amor me vio, mi vida por siempre Él cambió. Siempre y por siempre le amaré y con mi voz proclamaré que con su eterno amor me vio, mi vida por siempre Él cambió. Soy inocente para Dios, soy inocente para Dios, soy inocente para Dios, mi vida por siempre Él cambió. Oh, mi Dios, mi Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por transformar nuestra vida, por permitirnos quedar limpios de toda culpa, de toda maldad, de toda condenación, Señor. Gracias por tu obra, Señor. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por tu obra en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a su santísimo nombre. Nuestro mensaje en esta ocasión lleva por título Lo que de verdad importa. Y lo hemos basado en el párrafo 42 del capítulo 10 de la versión del Evangelio que escribió Lucas. La palabra nos enseña lo siguiente: hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Lo que verdad importa. En la vida diaria, muchas cosas parecen urgentes. Sin embargo, no todas son necesarias. Nuestro tiempo se caracteriza por un dinamismo que nos quiere obligar a un estilo de vida afanado y sin paz. Todo parece urgente, pero no todo es necesario. Jesús nos da esta valiosa enseñanza en un contexto de convivencia entre amigos, a nivel familiar, sin la formalidad de un escenario religioso en donde simplemente exalta lo verdaderamente necesario. Recientemente, mi esposa y yo vimos una película de corte evangelístico que se titula La Cima, en la que se destaca en un marco de pasión por el alpinismo la diferencia entre la vida de un hombre afanado, ahogado por el rencor y su afán por destacar, y otro que conocía a su Señor y vivía agradecido y ocupado sobre todo
en su comunión con Dios. Una historia interesante, intensa, que bien vale la pena disfrutar si tienen oportunidad. Y la referimos porque en alguna medida el contraste presentado me hizo recordar esta situación en la vida de Jesús que presenta Lucas en este párrafo que acabamos de considerar. Lo que de verdad importa. ¿Y qué es eso? Bueno, podemos considerar varios principios. El primero, buscar la presencia del Señor y escuchar su voz. Lo que de verdad importa es buscar la presencia del Señor y escuchar su voz. En el párrafo 38 de este capítulo que acabamos de mencionar, de Lucas 10, el párrafo 38 nos dice lo siguiente. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea, donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana, María, se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Una enseñanza fundamental para este tiempo que a veces olvidamos cuando el frenesí de lo cotidiano nos abruma es lo que la palabra nos dice a través de la carta de Pablo a los creyentes que radicaban en Filipos. En el capítulo 4, párrafos 6 y 7, nos dice lo siguiente. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Y bueno, pues yo sé que aquí alguien podría objetar y decir, pero ¿cómo no me voy a preocupar? Pues ¿qué no ves la violencia? ¿Qué no ves la desmantelación del Estado de Derecho? ¿Qué no ves la condición del mundo en donde la paz mundial está sostenida con alfileres? Y ya sale un conflicto por aquí, ya salió otro por allá, una amenaza por aquí, otra amenaza por allá. ¿Cómo que no esté preocupado? Les he comentado que alguien a quien siempre vi muy preocupado por todas las cosas fue al papá de mi esposa, mi querido suegro, don Federico. Él se preocupaba mucho por las circunstancias. Y bueno, era un hombre acostumbrado al pragmatismo del día, al pragmatismo de la vida cotidiana, en donde había que hacer para poder obtener. Y bueno, vivimos en un mundo ciertamente que se mueve a través del capitalismo y otros sistemas de pensamiento y económicos. Se propone que solamente se puede recibir algo si ya se trabajó por ello. Ahora, hay un principio universal que la palabra de Dios nos dice: el que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿queremos comer? Tenemos que trabajar. Y la cuestión es que independientemente de que a todos nos corresponde realizar nuestro trabajo, en cualquiera de las disciplinas de la vida que estemos, es importante que nosotros consideremos lo que la palabra nos está enseñando. Entonces, decíamos, el mundo nos va a empujar a vivir en una histeria colectiva, en una crisis existencial, en donde todos los demás me estorban, en donde el único importante soy yo para conseguir mis objetivos. Y eso es lo que el mundo nos está propiciando a vivir. Sin embargo, aquí el Señor nos está diciendo otra cosa. Nos dice, no se preocupen por nada. En cambio,
oren por todo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada que sea menor ante el cuidado de Dios. A veces decimos, no, de esto yo me encargo. O sea, no necesito pedirle a Dios. Pero ¿sabes, amado? Si circulas en un transporte público, tienes que pedirle a Dios que no se descomponga. Tienes que confiar en Dios para que ese transporte te lleve a tu destino, no tenga algún accidente o desperfecto. Lo mismo si tienes un transporte particular. Lo mismo si confías en que vengan por ti un taxi de aplicación. Necesitas confiar en Dios para todas las cosas. La gente dice, nos vemos mañana, sí, mira, el año que entra a tal hora. No sabemos del día siguiente, amados. No sabemos si vamos a permanecer. Por eso vale la pena que digamos, como tradicionalmente se dice, si Dios quiere, o como hemos nosotros aprendido a decir, si Dios no determina otra cosa. Entonces, no estén preocupados por nada, pero oren por todo. Entonces, que nuestra atención no sea en las cosas que hay que resolver en lo cotidiano. ¿Hay que resolverlas? Sí, pero no tienen por qué abarcar el todo de nuestro pensamiento o de nuestro esfuerzo, de la intención de nuestra vida. La intención de nuestra vida no es para resolver lo cotidiano. La intención y propósito de nuestra vida en esta tierra es conocer a Dios, para poder llegar a su presencia, para quedarnos, amados. Porque ciertamente todo mundo va a llegar a la presencia de Dios al término de sus días o cuando el Señor lo determine. El asunto es que no todos van a permanecer en la presencia del Señor. Entonces, dice el párrafo 6 que estábamos leyendo, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahora, a veces limitamos mucho lo que la palabra nos está enseñando. Y decimos, sí, pues bueno, mis emociones, cuando leemos esto, dice, cuidará su corazón y su mente. Sí, está hablando de nuestras emociones y que no nos afanemos, que no estemos angustiados, etc. Pero ¿sabes qué, amado? Tiene todavía una aplicación mucho más práctica. Cuidará tu corazón de infartos, cuidará tu corazón de arritmias, cuidará tu corazón de fallos que pueden poner en riesgo o incluso privarte de la vida. Y tu mente, en el caso del pensamiento, aquellas situaciones de estrés, que es esa angustia continua que desarrollan quienes solo viven para lo inmediato, o que el mundo les truena los dedos y aquellos bailan al son que el mundo les toca. Cuidará tu mente y tu corazón mientras vivan en Cristo Jesús. Al principio cantamos, si alguno está en Cristo. A eso se refiere este canto, si alguno está en Cristo, si alguno vive en Cristo. Pero ¿cómo es vivir en Cristo, amados? ¿Cómo es vivir en Cristo? Vivir en Cristo es permitir, para empezar, que Dios ocupe el lugar de mayor importancia en tu vida. Que le entregues tu vida
que no forcejees con Dios para defender tu voluntad, que se la entregues, porque Él tiene buen cuidado de nosotros, que podamos confiar en Él para todas las cosas. Dice, no te preocupes por nada, pero ora por todo. Entonces, hasta lo más insignificante podemos ponerlo delante del Señor. A veces la gente se extraña cuando una familia está en un restaurante y toma un momento antes de recibir su alimento para darle gracias al Señor. Y la gente se queda viendo diciendo, pues a lo mejor son cristianos o religiosos de algún tipo. Basta con ser agradecidos, amados. No necesariamente estar en un contexto de fe determinado. Basta con ser agradecidos y entender que todo lo que nosotros disfrutamos en esta vida es un obsequio que el Señor nos da. Que no es por nuestro trabajo, no es por nuestra inteligencia o por nuestra astucia que conseguimos lo que disfrutamos. Es la misericordia de Dios que nos permite tenerlo. ¿Cuántas personas son inteligentísimas y no logran nada, no disfrutan nada? ¿Cuántas personas riquísimas y a veces ni siquiera comer un filete pueden? En fin, todo esto que disfrutamos es por el favor de Dios, un favor interminable de Dios para con quienes han decidido darle lugar en su vida. Por eso dice, mientras vivan en Cristo Jesús. Vivir en una constante preocupación ha llevado a más de uno al colapso. Ya decíamos, enfermedades nerviosas, dificultad para descansar, angustia, temor, infartos, derrames cerebrales. En mi experiencia familiar personal, crecí en un ambiente de contrastes porque mi papá tenía momentos de gran tensión a pesar de que disfrutaba mucho sus pasatiempos. Le gustaba la natación, el fútbol, el béisbol, incluso la cacería. Y como espectador, le encantaba la fiesta brava y el box. Y su mayor pasión era la música popular americana de los 40 y 50 y tocarla en su piano de manera lírica y muy, muy virtuosa. Pero había un contraste. Cuando estaba preocupado, era malhumorado y a veces muy violento. Y crecimos, mis hermanos y yo, y mi mamá, pues tantísimos desplantes que tuvo que ver. Y en uno de esos episodios terminó dándole un empujón a mi abuela materna, que vivía con nosotros, por interponerse para que no nos fuera a golpear, estando así de alterado, y acabó privada en el suelo. Y eso lo orilló a irse por unos días fuera de casa, agobiado por la vergüenza, la culpa y el arrepentimiento por haberlo hecho. Gracias a Dios, a los pocos días regresó. No sé si serían 2, 3 días, pero regresó, pidiéndole perdón a mi abuela y a mi mamá. A nosotros no, pero a mi abuela y a mi mamá sí les pidió perdón. Ahora, alguien podría pensar, oye, pero en un corazón donde hay tanta música, tanta melodía, tanta cosa linda, porque la música es un mundo increíble, es un mundo glorioso la música. Y a veces es difícil pensar que alguien con tanta devoción por la música pueda llegar a ser tan violento. Pero bueno, ese es el caso que les puedo platicar de mi experiencia personal. Volvemos a Lucas 10 en el párrafo 40, que nos dice, pero Marta estaba distraída
con los preparativos para la gran cena. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí. Por un lado, estamos hablando al principio de una mujer que recibe a Jesús en su casa y tiene una hermana que se llama María, que se pone a los pies del Señor a escucharlo. Volvemos al párrafo 40. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. ¿Cuál gran cena? Pues esta no es una parábola, es un testimonio. Bueno, de lo que se trataba era de agasajar a Jesús. Había llegado a su casa Jesús. Entonces se acercó a Jesús, Marta, la anfitriona, y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana está aquí sentadota? Esa es versión popular. Sentadota, mientras yo hago todo el trabajo. Dile que venga a ayudarme. Y lo hemos comentado en algunas ocasiones. No solamente llegó a quejarse con el Señor por su descontento de que su hermana se hubiera puesto en esa actitud apacible para oír lo que Jesús tenía que decir, sino que además le da instrucciones al Señor. Además le dice: dile. O sea, nada más faltó tronarle los dedos. Ve y dile que venga a ayudarme. Como si fuera su hijo. Bueno, es cierto, cuando se es responsable, uno procura en la medida de lo posible tener todo en orden y listo. Sin embargo, aquí el Señor nos enseña lo que de verdad importa. Siendo un niño, Samuel, bajo la tutela de Elí, oyó la voz del Señor que lo llamaba y pensó, en un principio, que era la voz de su maestro. En 3 ocasiones sucedió igual. Oyó la voz, se presentó ante Elí y le dijo: aquí estoy, ¿me hablaste? Entonces Elí entendió que quien llamaba al niño era el Señor y lo instruyó para que respondiera adecuadamente, y así lo hizo. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, en el párrafo 10, leemos este testimonio. Y el Señor vino y llamó igual que antes. O sea, ya había hablado 3 veces, una 4ª vez. Llegó el Señor y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Aquí tenemos 2 principios muy importantes de la palabra del Señor. Hay alguien, en este caso Samuel, que está aprendiendo, que está a la sombra de su maestro para aprender de parte de Dios. Y aprende y recibe, quizás por su condición de niño, lo recibió con toda libertad, lo que su maestro le dijo: cuando oigas la voz, di, habla, que tu siervo escucha. Idéntica respuesta le dio Samuel al Señor, cuando el Señor le volvió a hablar y le dijo: habla, que tu siervo escucha. No le preguntó aquí a esa voz, no le preguntó quién eres, simplemente obedeció la instrucción de su maestro. Amados, ¿obedecemos las instrucciones de nuestros líderes, de nuestros maestros? ¿O las discutimos, argumentamos? No se trata de que endiosemos a nadie. Solo hay un Dios, un Salvador y un Espíritu Santo. Pero
si nosotros somos enseñables, podemos obtener buenos resultados. Este chico obedeció a su maestro, respondió lo que procedía a responder. Que a él no se le ocurrió responder de esa manera, fue la instrucción de su líder. Entonces, valoremos, amados, lo que nuestros líderes nos están indicando. Y al decir líder, no estoy hablando de sindicatos. Estoy hablando de aquellos que nos anteceden en Cristo y en quienes podemos confiar para que nos den su opinión y su sugerencia respecto de cualquier asunto. Muchas veces la gente llega, y así digo, durante tantos años de servir al Señor, así lo pudimos constatar. Mucha gente llegaba y decía, ay, es que hermano, no sé qué hacer porque hice esto y pasó esto otro. Y entonces la pregunta obligada era, bueno, ¿y para hacer esto, consultaste al Señor? Ay, es que vi que necesitaba, es que me lo pidió, es que esto, es el otro. Lo importante, amados, no es que vivamos reaccionando a nuestras equivocaciones, sino que le pidamos al Señor primero que nos guíe. Y si nos acercamos o si contamos con alguien con quien nosotros podamos platicar nuestras cosas y pedir su opinión al respecto, que valoremos la opinión que nos den. Y no que digamos, bueno, pues eso es lo que tú dices, yo voy a hacer esto. Ok, está bien. Y de la misma manera hay muchas gentes que cuando llegan dicen, oye hermano, sentí del Señor que haga yo esto y esto y esto. O Dios me dijo que haga esto y esto y esto. Y entonces uno como servidor del Señor, uno no puede responder otra cosa más que, si Dios te dijo, hazlo. Lo importante, amados, es que aprendamos, que seamos dóciles. Y bueno, como decía yo, este Samuel aprendió a obedecer lo que su maestro le indicó y eso le llevó a poderse poner en contacto con el Dios vivo. Habla, que tu siervo oye. Estar en esa actitud para escuchar lo que Dios tiene que decirnos es lo importante, amados. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice. Cada vez que nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, no estamos oyendo solo una reseña, no estamos oyendo solamente una serie de anécdotas o de testimonios contenidos en la palabra. Estamos, o por lo menos esa es la intención, que estemos atentos porque Dios quiere hablarnos. Y ese es el valor de este tiempo. Dios quiere hablarnos, pero no solamente a quienes están del otro lado de esta transmisión, sino también a nosotros en lo personal. Dios nos habla y de un momento de estar preparando el mensaje y considerando cuál es la perfecta dirección del Señor para esto, de la misma manera a la hora de estarlo exponiendo, Dios sigue hablando a nuestro corazón. Por eso, qué importante es que estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos. Es necesario reubicar nuestras prioridades y aprender a escuchar la voz del Señor. Hablar con Dios no es solo pedirle lo que necesitamos o queremos, es estar dispuestos y atentos para escuchar lo que Él quiera decirnos. Lo que Él quiera decirnos. A veces, cuando platicamos con alguien, nuestra intención es que nos oigan. Curiosamente, y sucede con la mayoría de las personas, empezamos a platicar algo y al rato la conversación giró y acabamos oyendo lo que las otras personas nos platican. Porque hay una necesidad imperiosa del ser humano de ser escuchado. Pero ¿saben, amados? Dios también quiere que lo escuchemos. Y a veces por estar hablando nosotros,
Señor, quiero esto otro, haz esto otro, como Marta le dijo al Señor, oye, dile que me ayude. Y así le estamos diciendo al Señor, oye Señor, dile a aquel que me pague, dile a aquel que haga esto otro, dile que me contrate, dile a aquel que me trate bien, en vez de estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. Es importante decir lo que nosotros necesitamos, claro, eso se llama oración, amados. Venir y presentarnos delante del Señor para presentarle nuestras peticiones, claro, y es válido, por supuesto, es bíblico, totalmente. El asunto es que tenemos que dejar que Dios nos hable. Y no solamente estarle pidiendo. El enemigo, que es muy sagaz, nos propone, para que puedas hablar con Dios más fácilmente, consíguete una figurita que lo represente y así puedes hablar con Él cuando quieras. En diferentes épocas del año de repente anuncian la medalla de quién sabe qué, para que Dios te oiga, el crucifijo de quién sabe qué, para que Dios te oiga, la estampita de fulano de tal, para que interceda por ti delante del Señor. Y la gente se deja engañar con todas esas cosas. El que quiere distraer nuestra atención es Satanás. Porque Dios no necesita imagen visible. Él lo llena todo. Si sabemos que el universo es el estrado de sus pies, entonces, ¿qué figura vamos a hacer que lo pueda representar? Entonces, es un engaño el querer, para hablar con Dios, tener algo que lo represente. Recuerdo que en una historia de vikingos, los personajes tenían sus figuritas de dioses que llevaban de un lado para otro. Y a donde quiera que iban cargando su tambachito de sus muñequitos y ahí se los ponían a un lado de sus habitaciones, de sus lechos donde dormían. Ahí para prenderles sus velas y adorarlos. Qué triste, qué tristeza de dioses, qué barbaridad. Sabiendo que nuestro Dios es el creador del universo. Bueno, ha sido un engaño el de las figuritas, que le ha funcionado muy bien al enemigo hasta nuestros días. Y si no, asomémonos a los negocios de artículos religiosos o a los templos tradicionales. Lo que aprendemos en el evento de María, Marta y Jesús es que el Señor confronta a Marta y le dice que antes de pretender servir al Señor, bueno, no se lo dice directamente, sino la instrucción que recibimos a través de esa reprensión que le hace Jesús a Marta, que dejemos que Él nos hable en la quietud de su presencia antes de que queramos servirle. A veces la gente se ocupa tanto en cuestiones para servir al Señor que no tiene tiempo para que Dios le hable. Y andan de un lado para otro y tengo que conseguir esto y tengo que conseguir esto otro. Y esto tiene que estar listo para esto y esto tiene que ir. En su aflicción por el desvío del pueblo de Israel que lo ponía en peligro, Elí fue guiado, Elí del que hablábamos hace un momento, fue guiado por el Señor. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, tenemos otro testimonio importante. El Señor le dijo, qué bendición que podamos leer esto. El Señor le dijo. Qué bendición que podamos nosotros decir, el Señor me dijo. Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie,
el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, ¿qué fue lo que oyó? Ese suave susurro. Se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. ¿Para qué, amados? Para oír la voz de su Señor. Otras versiones hablan de un silbo apacible en estos párrafos. A veces pensamos que Dios solamente va a hablar a través de estruendos, de cosas terribles, de diluvios, de inundaciones, de fuegos consumidores. Pero Jesús le enseñó a María, le enseñó a Marta, que era en la quietud apacible, donde ella podía aprender para poder luego servir a su Señor. Entonces, no es en los términos de la crisis que Dios desea hablarnos, sino en la quietud de sus propios términos. La quietud de los términos de Dios, amados. Lo que de verdad importa. Otra de las cosas que debemos considerar que de verdad importa es nacer de nuevo. Si hablamos de lo verdaderamente importante, es necesario señalar el nuevo nacimiento. Jesús lo enseñó así a Nicodemo, aquel principal entre los judíos. Capítulo 3 de la versión del Evangelio escrita por Juan, verso 3. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Lo verdaderamente necesario es nacer de nuevo, amados. Jesús le respondió, y yo estoy seguro que la mayoría de quienes estamos escuchando este mensaje ya hemos nacido de nuevo, ya tenemos una relación personal con Dios, pero no dudo que este mensaje pueda llegar a oídos de personas que no hayan establecido ya una comunión con Dios en los términos que Dios propone en su palabra. Entonces, esto del nuevo nacimiento seguramente es un concepto nuevo para todos ellos y ellas. Muchos esfuerzos de evangelismo se centran en promover el cristianismo condenando a los no creyentes por sus malas acciones. Pero el punto de partida para poder ingresar en el reino de los cielos es el nuevo nacimiento. Por el nuevo nacimiento tiene lugar lo que cantábamos al principio, que lo vemos referido en la segunda carta a los Corintios de Pablo. Segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, párrafo 17, que entonábamos en un principio. Dice el párrafo: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Nuestro canto dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas nuevas son. Paráfrasis de este párrafo.
Entonces, el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Es de lo que está hablando Jesús a ese hombre principal entre los judíos. El nuevo nacimiento no es producto de años de enseñanza en un instituto bíblico, sino en el resultado de un encuentro personal con Dios. Pablo mismo, siendo un religioso de hueso colorado, fanático, podríamos decir que, o también fanático, podríamos decirlo, claro, perseguía a los cristianos en su fanatismo, en su celo por la ley. Experimentó el nuevo nacimiento en vivo y en directo en su camino a Damasco. ¿A qué iba a Damasco? Pues iba a perseguir a los cristianos, a los nuevos cristianos, los discípulos que estaban formando los discípulos, los apóstoles de Jesús, que fueron enviados a proclamar el Evangelio. Al acercarse a Damasco, dice el capítulo 9, párrafo 3, del libro de los Hechos, claro, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debas hacer. ¡Uy! ¡Qué encuentro! ¡Qué encuentro! Ese fue un nuevo nacimiento sin cloche. O sea, así como oímos que el Señor se manifiesta en ese silbo apacible, también se manifiesta a través de obras gloriosas, de hechos sobrenaturales, amados. Aquel queda aturdido en el suelo. El impacto de la voz del Señor: ¿por qué me persigues? Híjole. Aleluya. En ese momento Pablo nació de nuevo. A partir de ese momento Dios le decía qué hacer. Y fue el principal promotor del Evangelio entre los gentiles. Nicodemo y Pablo tenían algo en común. Ambos eran religiosos. Uno desde la óptica de la erudición, de la cúpula del poder del pueblo judío. El otro, un hombre de acción y prestigio en medio de la sociedad de su tiempo, celoso defensor de la ley. Ambos conocían la ley y la practicaban, pero ambos tuvieron que nacer de nuevo. Mucha gente, cuando escucha el Evangelio por primera vez, dice: pero es que yo soy de tal religión. Y de inmediato ponen ese membrete como para defenderse de: no, no me tienes que hablar de Dios, yo tengo donde me hablan de Dios. Y es a través de una religión de tradición. Pues no basta, amados, tener una religión por tradición familiar o por inquietud personal. No basta. Se necesita un encuentro personal con el Dios vivo. Se necesita un encuentro personal con Jesucristo. Lo que de verdad importa, estamos hablando. Otro principio que es necesario considerar como lo que de verdad importa es arrepentirse.
Y no solamente arrepentirnos de aquello que habíamos hecho antes de entregar nuestra vida al Señor, sino de todo lo que hacemos después. Porque estamos siguiendo un proceso que se llama santificación. Desde el momento en que entregamos nuestra vida al Señor a través del nuevo nacimiento, empieza a haber una transformación en nuestra manera de ser. Es un proceso dinámico. No es instantáneo. Entonces, después necesitamos, para llegar a Cristo necesitamos arrepentirnos. Pero después de Cristo necesitamos seguirnos arrepintiendo de aquello que hagamos, que está fuera de lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Juan el Bautista predicó sobre el arrepentimiento. Jesús dio inicio a su ministerio predicándolo también. Pero el Señor ya lo había anunciado a través de los profetas, y lo podemos leer en el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 12. Nos dice: por eso el Señor dice, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Está hablando de arrepentimiento. Y dice, vuélvanse a mí. ¿Por qué, amados? Porque cuando nosotros decidimos por el pecado, por aquello que no tiene que ver con Dios, por aquello que nos instruye el mundo que hagamos, estamos dándole la espalda al Señor. Y Dios quiere que estemos frente a frente con Él, para que Él pueda dirigir nuestra vida, para que Él pueda instruirnos, para que podamos percibir su gran amor. Vuélvanse a mí ahora. Y no con esto quiero decir que tengamos que estar en una contemplación permanente. No, amados. Dios es práctico y quiere que hagamos las cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, tenemos nosotros que volvernos al Señor, esto es, recuperar esa oportunidad de andar en sus caminos, en vez de preferir o escoger o decidir andar por el mundo o en los caminos del mundo. Vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Verso 13. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? El Señor quiere decirnos que no seamos creyentes de aspecto o de apariencia. No se desgarren la ropa. Era una costumbre, o todavía a la fecha sí lo es, ver que los que siguen lineamientos de la ley, aún hoy en día, se rasgan sus ropas cuando tienen algún sufrimiento. Es parte de la doctrina aprendida por la ley. Entonces, estamos hablando de la ley del pueblo de Dios, la ley del pueblo de Israel. Entonces, dice aquí el Señor, no se rasguen la ropa, porque con eso están solamente mostrando una apariencia. Dice, desgárrense el corazón. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Que nos metamos un cuchillo y nos rasguemos? No, lo que Dios quiere es que nos arrepintamos, que sintamos en el corazón, que sintamos en verdad lo que hacemos mal. No se trata de decir, ay Señor, ya caí otra vez, pero pues tú sabes que soy débil.
Eso no es arrepentimiento, amados. Eso es, ¿cómo dicen? Inaceptable, ¿no? Delante de Dios eso es inaceptable. Nada de que así soy, que yo que débil. No, arrepiéntete. Siente de corazón que verdaderamente estás poniendo en juego tu salvación. Ay, hermano, no exagere, pues si nada más dije una mentirita. Bueno, una mentirita te puede llevar a una situación en donde tu salvación quede totalmente cancelada por una mentirita. Porque es una, y es otra, y es otra, y es otra. La mentira te encadena a la mentira. No puedes mentir en una cosa y ser veraz en todo. No, amados. Así no funciona el asunto. Si se acostumbra a la mentira, es una y otra y otra y otra y otra. Y los mentirosos, que son los que practican la mentira de manera profesional, no van a entrar en el reino de los cielos. Y bueno, junto con muchos otros grupos de personas que la palabra nos enseña. Bueno, entonces, desgarren su corazón, regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo. Ay, mira, perdonar Dios, claro que sí, pero es que dice, claro que sí. A lo mejor si hiciste una truanería, vas a dar al bote y te lo mereces. O alguien te corre porque abusaste de tu posición en tu trabajo, o cualquier cosa que hayas hecho mal que te trae consecuencias. O te cierran la puerta en la cara por haber actuado de una manera agresiva con alguna persona. O sea, las consecuencias ahí están. O andas tan enojado que agarras tu coche y lo maltratas y le rompes la caja de velocidades. O sea, pagas las consecuencias. Pero Dios te perdona, amado. Dios te perdona, mi amada amiga, si te arrepientes. Regresen al Señor su Dios, pues. Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿De desistir de qué? Pues de castigarnos. O sea, Él nos la tiene sentenciada, amados. Los que hacen la maldad no entrarán en el reino de los cielos, serán lanzados al castigo eterno, amados. Entonces, esa sentencia, Dios no quiere que se cumpla. Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos procedamos al arrepentimiento. A veces nos preguntamos si Dios puede perdonar a quienes han hecho cosas terribles, y en su palabra nos da testimonio de que así lo hace. Vamos a leer lo que nos enseña el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, me tengo que apurar. Dice aquí, Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. ¡Qué bárbaro! Bueno, no voy a entrar en detalle, lo voy a leer, es suficientemente claro esta porción para que veamos qué tipo de maldad hacía este hombre, Manasés, rey de Judá. Dice, tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos
que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. ¿No fue nuevo de los aztecas hacerle una pirámide al sol y otra a la luna? Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, la adivinación, la brujería y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. ¡Qué tremenda cosa! Ahora, ¿por qué referir a Manasés? Porque estamos hablando de aquellos que hacen lo malo. ¿Te gusta la lista de las cosas malas que hizo este hombre? Sin embargo, Dios lo perdonó. Y eso, bueno, pues lo podemos consultar en la Escritura. Lo que de verdad importa es, pues, además, vivir por la palabra. En Santiago capítulo 1, párrafo 22, leemos lo siguiente: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Pues si escuchamos la palabra, pero no la obedecemos, sería como ver nuestra cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces, lo verdaderamente necesario es oír la voz del Señor y vivir por ella. Para poder enseñar la palabra de Dios es necesario primero vivir por ella. La vida en Cristo no es estática, sino que tiene que seguir una dinámica de ascenso desde ser puramente terrenales, nosotros, hasta ser profundamente espirituales. El ser humano nace en una condición estrictamente terrenal, aunque toda su vida y todo su ser está regulado por principios espirituales, establecidos por Dios, claro que sí. Pero debe proponerse morir siendo profundamente espiritual. Proverbios en el capítulo 4, párrafo 18, nos dice lo siguiente: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. En contraste, nos presenta en el párrafo 19 el camino de los perversos. Dice: es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. Ay, estamos hablando de lo que de verdad importa.
Y bueno, vamos a concluir, perseverar en la fe. Lo que de verdad importa, perseverar en la fe. En su carta a los romanos, a los cristianos romanos, Pablo les escribe lo siguiente en el capítulo 8. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, dice Pablo, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Concluimos con lo que nos dice Mateo capítulo 24, párrafo 13. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Yo no sé si nos hemos dado cuenta, amados, pero cada vez hay más videos de grupos de creyentes que salen a las calles en sus ciudades, en las ciudades principales, en todo el mundo, para predicar las buenas noticias de la salvación. Dice, se predicará esta palabra, dice, por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Amados, antes era impensable que en un país comunista se pudiera predicar la palabra, en un país como tan hermético como los países del bloque comunista. Y se está predicando la palabra de Dios. En algunos casos tiene que hacerse en lo oculto, pero en otros abiertamente. Si perseveramos, obtendremos de Dios la oportunidad de incluso comer del árbol de la vida. En Apocalipsis capítulo 2, verso 7 nos lo asegura. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Lo que de verdad importa. Queremos dar oportunidad a cualquier persona que nos escucha que nunca se ha comprometido con Dios. Si es tu caso, amigo, amiga, te invitamos a que entregues tu vida al Señor. Y para eso queremos guiarte en una declaración de fe. Es una declaración de fe que debes hacer tuya. Te invito pues a que inclines tu corazón delante del Señor que está aquí en medio de nosotros y le digas, Señor y Dios, te doy gracias por permitirme recibir tu palabra. Te doy gracias por permitirme escuchar lo que de verdad importa. Y yo sé que he vivido
atento a una cantidad enorme de situaciones, de proyectos, de tareas, pero hoy escucho que lo que de verdad importa es estar delante de ti y escuchar tu voz. Y los demás principios que nos fueron compartidos. En esta hora, Señor, quiero pedirte perdón por todo lo malo que he hecho. Te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesús, te recibo en mi corazón y te declaro el Señor de mi vida, mi máxima autoridad. También declaro que eres el único que intercede por mí delante de mi Padre Celestial, porque nadie más puede realizar esa tarea. Gracias, Señor. A partir de este día eres mi Salvador personal. Te ruego, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, que me guíe a toda verdad, para que mi vida pueda ser como eso que señala tu palabra, la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto y pueda yo presentarme victorioso y fiel delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas felicidades a ustedes que han hecho esta declaración por primera vez. Queremos invitarlos a que hablen con Dios todos los días, platiquen con Él, aparten un momento para estar delante del Señor. También permitan que Dios les hable, habitualmente lo hace a través de su palabra. Dense un momento para poder considerar lo que la Escritura les enseña. Si es la primera vez que toman una Biblia en su mano, pues les recomendamos empezar por el Nuevo Testamento, de preferencia en el Evangelio escrito por Juan. Y también que tengan la libertad de compartir esta experiencia con sus seres queridos. Todos sus seres queridos necesitan conocer al Señor. Nadie puede salvarse por sí mismo, por inteligentes, preparados, productivos, misericordiosos, bondadosos, gentiles. Nadie puede salvarse por sí mismo. Todos necesitamos a Jesucristo, nuestro Salvador. Y por nuestra parte, pues les ofrecemos todas nuestras publicaciones que se encuentran en Internet. A nombre de Manantial Hogar Espiritual les damos las gracias por acompañarnos y sabemos que Dios tiene una vida preciosa para cada uno de ustedes, como la tiene y la hemos podido disfrutar cada uno de nosotros, quienes le hemos conocido anteriormente. Y bueno, con respecto de todos nosotros, lo verdaderamente importante, enfoquémonos, amados, enfoquémonos, el Señor viene. Estamos cerca. Ayer escuchaba yo un comentario de un predicador argentino que dice que estamos como en un comparativo con un juego de fútbol, que estamos viviendo el minuto 90. Si no lo saben, el juego de fútbol se divide en 2 tiempos de 45 minutos cada uno y se le añade tiempo según las diferentes interrupciones que haya habido durante el proceso. Entonces, dice él, estamos en el minuto 90 y estamos viviendo el tiempo que el árbitro, y en este caso se refiere al Señor, disponga añadir para que se cumpla por completo el tiempo necesario. Entonces, si estamos atentos, amados, a la voz del Señor, no seremos sorprendidos. Estamos nosotros atentos, estamos atendiendo lo verdaderamente importante. Eso es lo que el Señor quiere. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque podemos considerar lo que es verdaderamente importante.
Gracias por recordarnos, por insistir en que pongamos atención a lo que tú quieres decirnos, que pongamos atención a nuestra comunión personal contigo, que ciertamente tenemos cosas que atender y somos responsables de cada una de ellas y las hacemos, las cumplimos, las atendemos, pero haciendo caso a tu verdad, simplemente estamos conscientes de lo que debemos hacer, pero estamos tranquilos, estamos en paz, estamos disfrutando de ese silbo apacible a través del cual tú nos hablas, para instruirnos, para ayudarnos a crecer y parecernos cada día más a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque podemos desechar todo distractor que el enemigo o las circunstancias pongan por delante, por aparatosas que éstas sean. En el nombre de Jesús decidimos poner nuestra atención, enfocarnos en tu presencia, en tu palabra y en vivir de acuerdo a ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, muchísimas felicidades también por decidir, pues, atender lo que para Dios es importante. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, les mandamos un abrazo con mucho cariño y pues esperamos su compañía el próximo domingo a esta hora y durante la semana en las reuniones que ya tenemos debidamente planeadas y debidamente señaladas entre nosotros. Que el Señor les bendiga, que disfruten una tarde de mucha bendición. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que nos instruye, nos exhorta, nos anima y nos consuela. Y en este día queremos honrarte con los bienes que de ti hemos recibido y bendecimos en esta hora toda fuente de provisión para nuestra vida y te entregamos con humildad nuestros diezmos y ofrendas, agradecidos por tu gran amor y el buen cuidado que tienes de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.